eh, de revisión. Lleva como título Insight into the Initiation of Eukaryotic DNA Replication. Entonces, es un artículo de la Universidad del Estado de Florida, de la Facultad de Medicina, que se publicó en el 2015. Entonces, para poder comprender un poquito mejor de la relevancia de este artículo, nos vamos a centrar primero bueno, en la agenda, ¿verdad? Entonces, para la agenda de esta discusión, primero vamos a hablar sobre la secuencia de inicio de la replicación y cómo se da. ¿Cómo es que para que se pueda dar la replicación ocurre está regulada por algunas proteínas para que se pueda llevar a cabo la secuencia de replicación? Y finalmente vamos a ver en lo que se centra el artículo, que es la influencia de los factores iniciadores proteicos para que se pueda llevar a cabo la replicación. Entonces, los principios de la replicación celular del ADN obedecen a que en todas las células eucariotas la replicación se tiene que dar únicamente en la fase S del ciclo celular. Y para que este proceso se pueda llevar a cabo, la célula tiene que cumplir dos objetivos y el primero sería que todo el ADN se tiene que replicar y solo se puede replicar en la fase S y se tiene que replicar en su totalidad. Y después de eso, solo se tiene que replicar una vez, ya que si no se replicara una vez, entonces el genoma se volvería inestable y eso podría desencadenar pues dos caminos o dos procesos en la célula, que es que la célula se vuelve inmortal o que la célula pues muere, ¿verdad? Y se induzca alguno de los procesos diferentes para que se lleve a cabo la muerte celular. Entonces, fíjense que como la doctora Alba nos explicaba al inicio, en el ciclo celular existen dos fases, ¿verdad? La fase M y la interfase, y durante esta interfase se lleva a cabo, hay tres, eh, tres periodos que diferencian a la célula, que se diferencian durante esta interfase, y uno de estos es G1, ¿verdad? O de gap 1, que lo único que quiere decir es una brecha previo a que se haga la replicación, después hay una segunda brecha que es G2 y pues finalmente, para concluir, eh, posterior a la brecha 2 o al gap 2 se da la mitosis. Entonces, para que se lleve a cabo la replicación del ADN, la primera pregunta o lo primero que tiene que resolver la célula es que esto se haga solo una vez. Y esto es porque durante la fase G1 tiene algunas características especiales de señalización molecular o de principios de, de regulación de la actividad durante esta fase. Entonces, durante esta fase, las cinasas dependientes de ciclinas no tienen actividad y esta fase está regulada o las proteínas que actúan durante la fase G1 generalmente van a ser fosforiladas por un complejo que se llama APCC o el complejo promotor de la anafase ciclosoma. Entonces, durante la fase G1, todos los genes tienen un punto que se conoce como origen o o origen de replicación, y es porque solo en ese punto el ADN se puede solo en ese punto el ADN se puede empezar a replicar. Entonces, durante la fase G1, en estos puntos de origen se forma un complejo que se llama complejo prerreplicativo. Para que este complejo prerreplicativo se pueda unir al punto de origen, es necesario que haya una alta actividad de ciclosoma y una baja actividad de las cinasas dependientes de ciclinas. Entonces, para que esto se pueda dar, y esto se llama licenciación del inicio, que es la unión del complejo prerreplicativo al punto de origen, es necesario que dos proteínas esenciales que van a funcionar, que van a permitir, que se llaman C6 y CDT1, que van a permitir que este complejo, que es formado por unas proteínas que se llaman MCM o proteínas del mantenimiento del microsoma, se puedan cargar a la doble hélice del ADN. Y cuando este complejo estimulado por CDT1 y CDC6 se logra adherir al complejo prereplicativo que está formado por seis proteínas que se llaman proteínas del complejo de origen que van del 1 a la 6, esto permite que el origen se licencie y que esté listo para empezar a replicar. Pero esto no ocurre hasta que la célula alcance la fase S, que durante la fase S lo que va a pasar es que
Este complejo que se formó, que es una helicasa, que una vez que madura por estímulo de las sinasas dependientes de ciclina S y de otras sinasas que se llaman DDK, esta helicasa se puede activar y llevar a cabo su función, que es que la que originalmente era una doble hebra de ADN, esta se divide, o sea, esta se separe y permita formar dos patrones de hebra simple, que esta hebra simple es la que va a servir finalmente para las polimerasas y que las polimerasas puedan llevar a cabo la replicación. Entonces, este complejo de prereplicación está formado por una helicasa que se llama CMG y esta helicasa que es la que vemos acá, esta helicasa CMG está formada por el complejo de mantenimiento del microsoma que anteriormente se había cargado en el complejo prereplicativo unido a una proteína que se llama CD45 y a otro complejo de proteínas que se llaman genes. Este complejo genes, o sea, genes lo único que quiere decir es que son los nombres de los números en inglés de cuatro proteínas que son las que forman este complejo, que es el SLD5, PSF 1, 2 y 3. Por eso pues es 5, 1, 2 y 3. Entonces, para que se dé la preiniciación y pueda iniciar, entonces, vemos que en la fase G1 se adhiere el complejo prereplicativo o el complejo prereplicativo y se da una activación que se llama preiniciación, que lo que va a provocar es que se formen las horquillas de replicación en el ADN que van a empezar a funcionar de manera contraria una de otra y van a empezar la replicación de las hebras de ADN. Y para que esto se dé, este complejo prereplicativo se va a poder volver a unir al punto de origen hasta que la célula alcance nuevamente una fase G1 en las que las concentraciones altas de ciclosoma y la inactividad de las sinasas dependientes de ciclina permiten que el complejo de helicasa MCM2 se pueda adherir a este complejo para empezar otro nuevo ciclo de prereplicación, alcanzando la fase S otra vez. Entonces, de esto podemos concluir dos cosas. Y la primera sería que la replicación solo se va a dar durante la fase S porque para que la helicasa se pueda activar necesita el estímulo de dos sinasas, ¿verdad? Una se llaman sinasas dependientes de ciclina de la fase S, que son las 1 y la 2, y estas responden únicamente cuando están unidas a las ciclinas A. Algo importante también es que las concentraciones de las ciclinas son constantes durante todo el ciclo celular de las sinasas dependientes de ciclinas, pero la cantidad de ciclinas es variable en los eucariotas y esto está regulada por mecanismos de transcripción. Eso quiere decir que solo la, hasta que la célula alcanza la fase S, la ciclina A se empieza a producir un poquito antes al de la fase G1 y eso va a permitir que la sinasa dependiente de ciclina de la fase S se puedan activar y llevar a cabo su función e iniciar y activar el complejo prereplicativo. La otra son las sinasas dependientes de DBF, que estas sinasas dependientes de ciclina, como vamos a ver más adelante, generalmente son las que permiten la activación de los complejos MCM. Y la otra cosa importante es que este complejo no se va a cargar. El CMM, no sé, el complejo de replicación, perdón, no sé, este complejo de helicasa CMG no se va a cargar hasta que la célula no se va a activar hasta que la célula, las concentraciones de sinasa sean altas y pueda empezar a trabajar. Entonces, a lo que hace como mucho énfasis este artículo, ¿verdad? Lo que se descubrió es de que existen unos factores iniciadores proteicos y estos factores iniciadores proteicos en el eucariota se llaman REC-QL4, la treslina y la otra que es BP1 porque estimula la topoisomerasa 2. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas sinasas? Como previamente, ¿verdad? Estos complejos MSC2, lo que se sabe hoy es que esta treslina, que en el diagrama se ve como SLD3, tiene la capacidad de fosforilar o de adherir grupos fosfato a la proteína MC2 y esto va a permitir de que la afinidad por la proteína CDC45 sea muy alta. Y lo que se vio es que cuando se empezó a ver que estos
MCM al final lo que pueden hacer es de que pueden abrir la hebra, ¿verdad? La hebra de ADN para que funcione, pero que esto solo se vuelve activa cuando la CDC45 se une y forman el complejo CMG. Entonces lo que pasa es que in vitro, cuando se colocan sinasas DDK y se colocan fragmentos de proteína MCM2, estas tienen esta MSM, cuando no está fosforilada, tiene una baja afinidad para unirse a la MC5 y por lo tanto abrir la hebra. Pero en el caso, por ejemplo, de cuando está fosforilada por efecto de la treslina, esta es altamente activa y sensible a fósforo. Y la otra característica es de que es muy activa. Entonces, esta reacción de la fosforilación de la DDK al complejo del microsoma del MC2, en presencia de la treslina, esta reacción catalítica aumenta hasta 15 veces más, ¿verdad? Y en vitro, en ausencia de treslina, pues no se da. Entonces, esto postula, ¿verdad? La hipótesis de que esta treslina es un factor de promotor del origen de la replicación y que bajo el estímulo de esta proteína, pues puede ser de que finalmente la helicasa se active, aunque hoy por hoy pues no se sabe muy bien cómo es que todo este grupo de proteínas interviene para llevar a cabo la replicación. Entonces, ya manera de resumen, como visto, o sea, como visto en esquema, sabemos que durante la fase G1, los orígenes de la replicación pues no se encuentran activos y que durante la fase G1 se va a formar el complejo de prereplicativo y eso está conformado y llevando a cabo la licenciación de este complejo prereplicativo por efecto de CD6 y de CDT1 y esto permite que estas proteínas, este complejo del microsoma o MCM se pueda montar sobre la doble hebra de ADN. Y durante la fase S, cuando las concentraciones de sinasas dependientes de ciclina S por estímulo de la ciclina A y las ciclinas CDDK permiten la treslina que finalmente el complejo G y esta última proteína del complejo del microsoma, que realmente hoy por hoy no se sabe cuál es se sabe que es indispensable para que la helicasa cumpla su función, que es desarrollar las hebras de ADN, pero finalmente, en conjunto, todas logran montar las helicasas. La helicasa se divide y empieza a replicar, a desenrollar la hebra de ADN en ambas direcciones. Entonces, esta CLD3, que es la treslina, se cree que es uno de los factores, pues, más vitales para que se dé este montaje y se forme el origen de fusión, que es como se conoce, el inicio de cuando este complejo eh, CMG es completamente activo, ¿verdad? Y permite que se lleve a cabo su función, que es desenrollar la doble hebra de ADN. Aunque como les explicaba, como vemos en este otro punto al lado derecho del diagrama, pues la verdad es de que no se sabe si solo la treslina es la responsable o si los demás factores en algún momento intervienen, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Finalmente lo que pasa es que esta helicasa de la bifurcación permite que patrones de hebra simple en vez de doble hebra, que es donde finalmente las polimerasas E y D para la hebra rezagada y E para la hebra líder, se inicia el proceso de la replicación una vez que que la polimerasa alfa o primasa haya colocado los cebadores de ARN para que se lleve a cabo la replicación. Y ya como conclusión, eh, para que la replicación del ADN, la replicación del ADN está ordenada en los siguientes pasos. ¿Qué tal? Buenas noches. La primera es que se forme el complejo de origen. Gracias, muy amable. Hasta luego, gracias. La primera es que se forme el complejo de origen. Mañana va a estar igual por lo de la posesión del... Se forma el complejo prereplicativo y la siguiente es que se forme el complejo de prereiniciación activando la helicasa CMG y esto se va a dar por la activación esto permite que una vez que el complejo CMG haya logrado dispersar las hebras, permite que se dé una activación de la ADN polimerasa y que la primasa logre colocar los cebadores de ARN y las demás logren llevar a cabo la replicación. La regulación de este proceso está influenciada por las ciclinas dependientes de sinasa S y por las sinasas DDK.
Y aunque no está muy claro, hoy por hoy se sabe que los factores iniciadores proteicos, en especial la treslina, aumentan la capacidad de estas sinasas DDK para aumentar o fosforilar la proteína, especialmente la proteína del complejo MCM2, que es uno de los pasos iniciales para que se una C45 y se inicie y que finalmente pues la helicasa logre cumplir su función, que es formar los patrones de monohebra para que las polimerasas logren llevar a cabo su función. Y pues